Tras décadas de tomar prestado, mala administración y proyectos faraónicos que se tragaron millones de dólares sin resultado alguno o sin generar fuentes de repago o ingreso, el país literalmente se hundió en deudas. La jauja fue tan descarada que hace incluso unas semanas la prensa reportó que en la Agencia para el Financiamiento de la Infraestructura se encontró una cuenta olvidada hace 11 años que tenía 21 millones de dólares de alguna emisión de bonos que se hizo. 3 transiciones de gobierno se hicieron y nadie recordó que el dinero estaba allí. Así administramos, provocando una deuda de 72 billones de dólares. La crisis provocó el primer gran consenso sobre Puerto Rico entre republicanos y demócratas. Ese consenso fue dar vida a la ley promesa. Hoy hablamos con el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal y otros de sus integrantes sobre la gran pregunta: ¿qué le depara el futuro a nuestra isla? De esta forma comenzamos esta edición especial de Ahí está la verdad. No se mueva de su televisor porque ahora comienza Ahí está la verdad. Buenas noches, José Carrión. Buenas noches. Bienvenido aquí, Ahí está la verdad. Muchas gracias. Presidente de la Junta de Supervisión Fiscal o de la Junta de Control Fiscal. Supervisión fiscal. Supervisión fiscal. ¿Y cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Porque popularmente hablamos en los medios, algunos analistas hablan de la Junta de Control Fiscal versus lo que es una Junta de Supervisión Fiscal. Sí. Mira, Normando, nosotros, nuestra función es trabajar con el gobierno. Estamos buscando y queremos sociedad con el gobierno. Y por lo tanto, nuestros temas son temas específicos fiscales y de reestructuración de la deuda. Lo demás, esencialmente, hay un gobernador electo, él o ella es la persona indicada y el gobierno tiene su función, nosotros tenemos la nuestra. Es supervisión sobre temas fiscales. De temas fiscales, que es todo lo económico. Pero hay personas que señalan que controlar lo económico es controlar el gobierno. Sí, pero no es así. Esencialmente, y como hemos hablado en el pasado de la analogía del cuarto y los muebles, nosotros pudiésemos tener un papel bien leve si las cosas se hacen como yo estoy seguro que el gobernador quiere que se lleven a cabo. Ok, vamos a hablar un poco sobre, para los amigos que estamos haciendo este programa, ¿no? Que es doña Goyita, don Ernesto, allá en Jayuya, en Las Marías y demás. ¿Quiénes son los integrantes de la Junta de Control Fiscal? ¿Cuál es su rol? ¿Por qué actúan de la manera en que lo están haciendo? ¿Es por capricho o ese mandato está delineado, esa ruta está delineada en promesa? Sí, no es por capricho, todo está debidamente estudiado. Las personas que integran la Junta, somos 7. Los nombramientos fueron es una particularidad, 2 nombrados por el liderato de la Cámara, 2 nombrados por el liderato del Senado por las minorías y 1 nombramiento absoluto del presidente. Esto es a nivel federal. Yo, por ejemplo, soy nominado del Speaker de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, y en esencia cada cual tiene cierto peritaje. El juez González es un juez extremadamente prominente que estuvo envuelto, o sea, fue el juez para las quiebras de Enron, entre otras. Tuvo una carrera larga distinguida en ese tema. Tenemos al profesor David Skeel, que es un profesor de Derecho Constitucionalista de la Universidad de Pensilvania. Ha redactado mucho sobre el tema de promesa y sobre Puerto Rico. Tenemos a Andrew Biggs, que trabajaba antes, hace unos años, en la Administración de Seguro Social. Es un especialista en temas de pensiones. Y entonces pues está Ana Mato Santos, que todos sabemos que ella fue tesorera en California para 2 gobernadores distintos.
Y trabajó con la reestructuración de la deuda allí. Exacto. De hecho, eso nos trae la primera controversia, porque aquí hay un sindicato que radicó una demanda a nivel federal señalando que la manera en que se hizo esos nombramientos rompen con los patrones constitucionales y que la Junta no es válida, porque debieron haber sido todos emitidos por el presidente de los Estados Unidos y que el Congreso ejerciera su consenso y consentimiento. ¿Usted le ve que eso vaya para algún lado? Bueno, ese es un tema caliente en círculos legales en Washington, si nuestros nombramientos violan o no el Appointments Clause de la Constitución Federal. Es decir, deberíamos haber sido nombrados y ratificados por el Senado Federal. Y ese tema pues se está litigando. Desafortunadamente le va a costar al pueblo de Puerto Rico muchísimo dinero la litigación. ¿Por qué? Es importante que el pueblo sepa que todos estos temas desafortunadamente los paga el pueblo. Alguien tiene un tema relacionado con una petición que hacer ante la Corte de Quiebra para un comité o demás, eso lo costea Y cuando usted dice que lo paga el pueblo de Puerto Rico, es que la ley promesa establece que el presupuesto de la Junta sale del presupuesto general de Puerto Rico. El presupuesto de la Junta sale del pueblo de Puerto Rico. Tienen la agencia AFAF, más lo que nos está costando el título 3, todo eso sale. Son cantidades obscenas de dinero, específicamente los abogados de bancarrota, que son extremadamente prominentes, que nos defienden, lo han hecho muy bien. Pero ustedes son los que los seleccionan. Los seleccionamos nosotros. ¿Y no tienen control de las tarifas? Sí, negociamos una tarifa única, pero... ¿Y de cuánto es? Cuando usted 700, no, eso es información pública, $750 la hora all in. Es decir, todos los abogados cobran, o sea, nadie puede cobrarlo, porque hay abogados allí que cobran $2,000. $2,000, o sea, pero un abogado por estar una hora allí ya tiene cachín, $750. Vamos a hablar sobre otro asunto, que es el presupuesto. Se llama blended rate, le dicen. En términos legales, ¿no? Ese presupuesto, 60 millones, es el presupuesto que ustedes tienen. Sí. ¿Por qué 60 millones? Eso ha traído espinas. Muchas personas gritan, la Junta de Supervisión Fiscal quiere hacer recortes, pero tiene 60 millones, se reúnen hoteles y el lugar es lujoso. Lugares lujosos. Nosotros nos reunimos en el Conquistador por motivos de seguridad. Eso es todo. El rate que recibimos en el Conquistador es un rate de gobierno. Ahí no se va a utilizar la piscina ni a beber ron, se va a trabajar, es uno o 2 días, se tiene la reunión y se va. Y es por motivos de seguridad, porque es más fácil allí atender ese tema. ¿Y no hay otro lugar en Puerto Rico que sea seguro para ustedes? Los hemos hecho en el centro de convenciones. Lo que pasa es que cuando vienen algunos es más conveniente tenerlo allí para que de una vez se queden en el hotel. ¿Ustedes han recibido amenazas? No. Ninguno de ustedes. Yo no he recibido amenazas. ¿Ustedes cobran? No, la Junta no cobra. Yo cobro reembolso de viajes de aviones a Nueva York y Washington y hotel en Washington. Son unos reembolsos y demás. Lo que sí cobran son los que ustedes nombran. La directora ejecutiva, la señora Yaresco y otros funcionarios. Sí, y cobran. El tema de la directora ejecutiva sé que es un tema controversial. Yo sé lo que son $600,000, sé que es una cantidad enorme de dinero. La realidad es que yo estaba buscando una persona que pudiese atender la debacle más grande privada, o sea, la debacle más grande bajo la bandera americana sobre bancarrota. Y tenía que buscar una persona que tuviese conocimiento de cómo atender y bregar y reestructurar deuda de envergadura. Una persona que pudiese enfrentarse a los políticos de nuestro país y decirle las cosas como tiene que decírselas. Y una persona que pudiese atender temas presupuestarios y conocer temas presupuestarios. Pues tuve que ir hasta Ucrania, encontramos una persona que cumplía, ella bregó con la ley, ella bregó con la reestructuración de la deuda de Ucrania, ella bregó con el presupuesto, la única diferencia es que estaba confrontando una invasión en su país. Ok, pero usted fue el que hizo la selección. Sí. Pero la lista era larga porque lo que usted dice los requisitos es que no había muchas personas como que estaban disponibles. No era larga y eso es una sorpresa para mí. La gente diría, pero ven acá, no habían otros candidatos. Sí, porque eso lo dicen, o sea. Sí, había otro candidato que habíamos, que estábamos, pero que era más caro, francamente. Y cumplía con los pormenores.
Pero yo no me arrepiento de haber contratado a la Yaresco. Yo estoy bien a gusto, está haciendo un magnífico trabajo a favor de nuestro pueblo. Cuesta, pero está haciendo un magnífico trabajo y estoy seguro que a la larga, cuando estos temas de la reestructuración de la deuda se puedan ver en su justa perspectiva, vamos a decir, esos chavos fueron bien invertidos. Bien invertidos. La cifra de los 60 millones, usted la decidió, promesa está establecido así, porque también hay personas que dicen, vamos para el Congreso a impugnar eso para que ellos sepan lo que la Junta se está gastando. Es que lo que la Junta se gasta es público y nosotros tenemos un deber bajo la ley de sometérselo al Congreso y está también es información pública. Claro. El grueso del dinero se lo lleva Proskauer Rose, que son las personas encargadas de defender el pueblo de Puerto Rico en la bancarrota, o sea, esencialmente. Después de eso hay 2 o 3 bufetes adicionales específicos, por ejemplo, este tema del Appointments Clause. Ahora hay que contratar a una persona que brega con eso, que está especializado en bregar con eso. O sea, es abogados se van y no es como que no los pagamos con gusto, los pagamos porque tenemos que pagarlos. Yo le hago estas preguntas que pueden resultar incómodas porque cuando ustedes aplican lo del plan fiscal, rápidamente sale ese político corriendo, salen distintas personas diciendo ese argumento. Qué fácil es hacer esta exigencia, pero hay 60 millones que tiene la Junta de Control Fiscal. No se podía hacer más barato. Caramba, estamos en la situación que estamos por la clase política. Nosotros estamos gastando este dinero porque la clase política nos llevó a donde estamos. Nosotros no gastamos este dinero con gusto. Y esta gente, yo no la conocía. Nosotros fuimos a contratar a los cuartos bates para ayudarnos a salirnos de la situación en la cual estamos. Y quien nos llevó aquí fue la clase política. ¿Alguien tiene duda de eso en Puerto Rico? Sobre este asunto de la Junta de Control Fiscal o la Junta de Supervisión Fiscal, ustedes tienen un nombramiento que ya va corriendo de 3 años. Sí. Alegadamente, lo que está ocurriendo aquí en Puerto Rico no es tan solo del desagrado de los entes gubernamentales, sino también se asegura que de los bonistas que andan cabildeando en el Congreso para sacarlos a ustedes de sus términos. ¿Le hay constancia de que ha habido movimientos para eso? Bueno, primero hay que tener conciencia de que si no tuviese una junta, si no hubiese la Junta Promesa, estaríamos ahora defendiéndonos de pleitos de cobro y el gobierno esencialmente estaría cerrado. En efecto. O sea que eso es un lado positivo ante la situación difícil que estamos confrontando de la Junta. Yo personalmente no he recibido ningún tipo de amenaza de ningún político en Washington. He tenido conversaciones difíciles, ellos expresando un punto de vista sobre temas particulares, pero yo no he recibido amenazas. Hay algo que brilla aquí y son sus palabras. Usted selecciona muy bien las palabras y no las dice al azar. Cuando habló de la señora Yaresco, habló de que hable el lenguaje que tiene y que tenga que decir las cosas que tenga que decir difíciles. ¿Qué ha pasado en esas reuniones con los entes gubernamentales, con los pasados y con los que están corriendo? Sí, la comunicación con el gobierno es excelente. El primer nombramiento que hizo el gobernador y el segundo que ha hecho, hemos tenido muy buena comunicación y el trabajo fluye. Las relaciones son buenas. No siempre estamos de acuerdo, hay que estar... Son tan buenas que son pitcher y catcher, porque algunos dirían, la Junta está actuando pitcher y catcher. Y yo estoy seguro que usted monitorea los medios y eso lo ha visto y lo ha escuchado. Sí, pues la realidad es que como no tengo otra manera de manifestarte, lo que algunas veces trabajamos en conjunto y estamos alineados, que es la vasta mayoría de las veces, y a otras veces no estamos, nos encontramos en situaciones como las encontramos actualmente. Y que vamos a estar entrando en ese asunto. Que vamos a entrar, pero la realidad es que es importante que el pueblo sepa, que la gente sepa que nuestra intención es ayudar a este gobierno, ayudarlos a que sean exitosos en la medida posible, en lo que sea, para nosotros cumplir con nuestro deber de fiducia con la ley y ayudar al gobierno de Puerto Rico que sea un éxito. El éxito de este gobierno es nuestro éxito. Carrión, algunos piensan que los políticos querían promesa más que por el título 3, que es lo que le agrada y que el resto no es del agrado. Armando, en Washington es conocido de que el título 3 es un componente que mayormente los demócratas deseaban. Demócratas y muchas otras personas por la deuda
o sea, por la cantidad de deuda que es impagable. O sea, sin embargo, con el título 3 venía acompañado el título 6, que es lo que favorecía la ala republicana en el Congreso, y que ese era el deseo mío y realmente el deseo de nosotros de tratar de llegar a acuerdos consensuales. En efecto, no hemos podido llegar a muchos acuerdos consensuales y hemos tenido que ir la ruta de título 3, aunque dentro del marco de la título 3 estamos buscando consenso para llegar a unos acuerdos. Pero los abogados que están trabajando eso son de la Junta. Sí, son de la Junta, sí. No son del gobierno de Puerto Rico. No, nosotros llevamos esa... Ustedes están actuando sí, como agentes sí, del gobierno en sí, este asunto. exacto. Si alguien dijera que la Junta está para pagarle a los bonistas, eso es otro argumento que se ha levantado. Pues le estaríamos haciendo un flaco servicio, porque desafortunadamente, y lo digo desafortunadamente porque la vasta mayoría de esas personas lo único que hicieron, el único error que cometieron es prestarnos dinero. El plan fiscal está ahí para que todos lo vean. Estamos hablando de una reducción de un 70-80% en la deuda, y esas personas van a dejar cobrar. Y a mí me rompe el alma, francamente, porque, corazón, sabes que ahí hay 60,000 puertorriqueños. ¿Ustedes presentaron en algún momento la idea de que le iban a pagar a los bonistas? ¿O que era posible pagarle a los bonistas? ¿Que era el cuento, la historia que el gobierno en un momento dado presentó? ¿O ese era el lado del gobierno y no de ustedes? Nosotros no entramos en ese tema. Nosotros siempre se partía de la premisa de que deuda había que pagar. Era cuánta deuda había que pagar. Yo no entré, nunca se ha entrado en otra conversación. Muy bien. Y eso es lo que se está discutiendo ahora con la juez que estaba evaluando los distintos casos. La juez está evaluando ahora el camino a seguir. O valida los supuestos del plan fiscal, y entonces pues ahí está el camino a seguir. Para hacer esto, ¿había que auditar la deuda? ¿O era necesario auditar la deuda? ¿O era exigencia auditar la deuda, como se pedía también en un momento dado? Bueno, el tema de auditar la deuda, esencialmente, lo que sucede es que siempre va a haber que pagar. O sea, que yo consideraba que eso pudiese ser un tema que pudiese distraer a lo que teníamos que hacer. Pero reconozco que es un reclamo válido de nuestro pueblo, y por lo tanto nosotros hemos nombrado el comité. La ley nos faculta a 3 personas que no van a tener conflictos. Yo me recusé, aunque me hubiese gustado estar en el comité. ¿Por qué se recusó? Me recusé por mi afinidad con una de las instituciones financieras. Mi familia tiene afinidad con una de las instituciones, y por lo tanto pues lo correcto era, para salir de toda duda, salirse. Las 3 personas que están nombradas no tienen conflicto ni apariencia de conflicto, que viene siendo Ana Matos Santos, el juez González y el profesor Skio. Y ese es nuestro planteamiento en el tribunal, es que nosotros estamos listos, prestos para contratar a un tercero para que haga el estudio y lo haga público para que nuestro pueblo pueda... ¿Cuál va a ser el valor de esa auditoría? Nuestro pueblo va a poder pasar juicio sobre lo ocurrido, y si Dios no quiera, hay ilegalidad, pues lógicamente eso se tiene que referir a las autoridades. ¿Se faculta que se pueda responsabilizar a alguien por algunos aspectos de una deuda mal emitida o de irresponsabilidad en el proceso? Le confieso que al día de hoy yo no he escuchado nadie con nadie que en Nueva York o en Washington esté pendiente de esos temas o con esa preocupación. Pero si resulta de la investigación del tercero, eso es así, pues. Tragó gordo usted ahí en ese momento. Lo que pasa es que no es por yo entiendo que es un tema pesado, y entiendo que la gente está molesta y quieren saber. Yo lo entiendo. Lo que sucede es que pues es otro costo, otra dinámica, y como quiera vamos a tener que pagar. Vamos a seguir pagando. Lo que pasa es que algunos señalan que el beneficio neto de la auditoría es poder identificar deuda ilegal, y que eso puede salvar al pueblo de Puerto Rico de la responsabilidad de un pago. Eso no es lo que está planteado en el tribunal. Eso no está planteado entonces. No, eso es un discurso
algo político, y yo lo entiendo, ¿verdad? Pero se puede reflejar a través de esa auditoría sí, que salga en efecto, de rebote que hay algo que se hizo ilegal y que mira, de la manera esa deuda no es irreconocible. Y si es así, Ajá. eso va a estar ahí, es información pública, fondos públicos. Basado en su experiencia, la de Ana, que estuvo trabajando, y más adelante la vamos a tener en este programa, en la reestructuración de la deuda de California, que no es tan grande como la de Puerto Rico, fueron algunos 35 o 36 mil millones de dólares. Se debe legislar responsabilidades de aquí en adelante de la manera en que se emite deuda para quizás garantizar que el pueblo de Puerto Rico no tenga que eventualmente de aquí a 50, 60, 70 años tener otra junta de supervisión fiscal. Bueno, lo que tenemos que hacer es seguir los parámetros y los renglones que tenemos actualmente. No endeudarnos más allá de lo que permite la Constitución y sobre todo responsabilizar a nuestros políticos. La política por su naturaleza, ¿verdad? Quieren ser simpáticos y otorgar beneficios y demás. Hay que ser responsables fiscalmente. Eso se acabó. Bueno, o sea, si viola el plan fiscal certificado, pues no procede. Así que en ese sentido, pues no podemos seguir. Pero es un cambio de actitud en términos generales de uno entender del pueblo de que no hay nada de gratis. Y tenemos que llevar las cosas como Dios manda, como las llevamos en nuestras casas, y que sabemos. Y cuando hay algo bien simpático, pero sabemos que no cumple por las razones que sean con el tema fiscal o puede traer problemas a largo plazo, pues hay que decir, esto no lo podemos hacer porque no es responsable. Como que en Puerto Rico esa conversación no se escucha con alguna frecuencia. ¿No la quieren aceptar los políticos? Sí. Tal vez pensando en la próxima elección. Que muchas cosas dice usted con sus miradas y sus silencios. Voy a la pausa, regreso en breve con el señor José Carrión, presidente de la Junta de Supervisión Fiscal. No se aparte de su televisor, que ahí está la verdad, continúa. Lo que yo sé de experiencia es que la implementación es clave y la implementación es bien difícil. ¿Por qué es difícil? ¿Qué lo hace difícil? Bueno, balancear un presupuesto son, miles y miles de decisiones y miles de actos que se tienen que tomar consistentemente yendo en la misma dirección. O sea, tú piensas la transformación del plan de salud, un sinnúmero de decisiones, un sinnúmero de diferentes entidades que trabajan en ello para encaminarlo a la manera correcta. Los cambios en el gobierno, o sea, el plan fiscal provee que se va a bajar los gastos en el gobierno central como por 30%. Eso, es un cambio bien grande y es difícil lograrlo. Puerto Rico tiene un problema presupuestario del 50% de sus ingresos recurrentes. Y para proveer más tiempo para una de las preocupaciones que tenía el gobernador cuando se estaba discutiendo el plan fiscal es cuán rápido se iban a hacer esos ajustes. Primero nosotros estábamos pensando que eso se iba a tener que hacer en 2 años. El gobernador dijo que le parecía que hacía falta más tiempo y pues el plan fiscal requiere que los ajustes necesarios para poder balancear el presupuesto se implementen a través de 3 años. Por un sinnúmero de razones es muy importante que se implemente el plan fiscal certificado y que se haga lo más pronto posible. Yo creo que el tiempo no es nuestro amigo. El tiempo no es nuestro amigo, dice Ana Matos Santos, puertorriqueña que estuvo a cargo por 6 años, bajo 2 gobernadores, de trabajar con los presupuestos de California y tratar de ayudar en lo que eventualmente fue una reestructuración de lo que ocurrió allí. Eso nos trae a la fecha del día de mañana, 1 de septiembre, fecha donde se alega, donde se habla, donde se comenta que hay una exigencia de la Junta de Supervisión Fiscal de una reducción de jornada y a eso llegamos a los tribunales. ¿Por qué llegamos a los tribunales, Carrión? Bueno, el gobierno ha manifestado que ellos entienden que la limitación a la jornada laboral es una enmienda y que nunca formó parte de
el plan fiscal. ¿Y eso es cierto? No, nosotros hemos manifestado en múltiples ocasiones que no lo vemos así, entendemos que era un elemento integral. ¿Y desde un principio se negoció así? ¿Se habló? Bueno, se habló y entonces hay comunicación de ambas partes a esos efectos. La realidad es que todo eso saldrá como parte del proceso legal y hay que tomar conciencia de que si esto es un elemento integral del plan fiscal y si no lo hubiese sido, pues no hubiésemos certificado el plan fiscal. O sea que sin esta condición ustedes no le hubiesen dado la luz verde al plan fiscal del gobernador. Y hubiésemos impuesto otro plan fiscal. El de ustedes, que es lo que dice promesa. Exacto. Que si se rechazaba, el gobernador tenía un segundo turno al bate, presentaba otro plan, y si era rechazado, entonces entraba el de ustedes. Sí. Sí, recordarán que el primer plan fiscal que sometió el gobernador Alejandro García Padilla no fue certificado y esperamos a que asumiera el poder el nuevo gobernador. El gobernador dijo que no iba a someter ningún otro plan, que el que viniera atrás que trabajara, y ahí es que llegamos al plan de Ricardo Rosselló. Sin embargo, siendo abogado del diablo, ¿por qué no esperar al primer trimestre del año fiscal? Hoy termina agosto, que es el segundo mes, que termine septiembre, los 15 días que hice promesa del informe donde se vieran los recaudos. ¿Qué ustedes vieron que no van a llegar a esperar allí y están actuando ahora? Es que no es un tema de recaudos y no es un tema de liquidez. La gente no es importante que entiendan, es un tema de cambios estructurales. O sea, eso es dejar de hacer algo que estás haciendo o cancelar algo que estabas haciendo, valga la redundancia. Ahí pedimos 800 y acordamos 800 millones. Recuerda lo que manifestó Ana, esto es un proceso de 3 años y hay que reducir el presupuesto en 30%. Se quedaron cortos por unos 200 y pico millones de pesos. En cualquier momento que el gobierno decida o busque o identifique esos 200 millones, eso inmediatamente pararíamos la limitación de la jornada laboral. ¿La reducción de la jornada? Sí, sí. El bono de Navidad, ¿puede ser esa opción? Porque hoy salió en la prensa el gobernador diciendo de que, pues mira, pues podríamos tal vez conceder o ceder el bono de Navidad. Puede ser parte de la solución. No, ahí entiendo que no hay suficiente dinero. Y esto hay que marcarlo dentro de, porque hablamos, o sea, hablamos del bono de Navidad y hablamos de limitación de jornada laboral como si, o sea, tenemos conciencia de que estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de gente que va a sufrir y esto es una tragedia. ¿Y por qué insisten en eso? Porque no podemos pretender reestructurar el 70-80% de nuestra deuda y no tomar conciencia de lo que nos trajo aquí y dónde está el grueso del gasto gubernamental, que es ahí. En nómina. Nómina. Entonces, no hay manera de cortar grasa, porque aquí hablan, Normando, todavía hay grasa que cortar en publicidad, en contratos, en asesorías legales. El gobierno pudiese dejar de gastar ese dinero si quisiese, se pudiese adjudicar. ¿Y se llegaría a esos 200 millones? No tengo ese detalle enfrente, asumo que hay mucho allí, pero es importante reconocer esto, que independientemente de todos los contratos que uno recorte, el grueso sigue está en la nómina. O sea, tenemos, y esto no es dogma, el gobierno que tenemos es muy grande y desafortunadamente no lo podemos pagar. Eso es una realidad. Por eso es que hemos ido cogiendo prestado y ahora nos encontramos en la situación que estamos. A esta hora que usted y yo estamos dialogando, ya el gobernador se ha reiterado una vez más de que mañana no va a haber reducción de jornada. Sí. Hasta que no se decida en los tribunales esa pugna. Si el gobierno aún insiste en que no va a la reducción de jornada, ¿cuál es la alternativa? Bueno, nosotros vivimos en un país de ley y orden. Yo presumo que un gobernador, si recibe una instrucción de parte de una juez federal, que hará lo correcto y cumplirá con la ley. O sea, que usted no cree que Ricky vaya preso como él en un momento dado dijo. Nadie quiere que el gobernador vaya preso y nadie quiere un conflicto y nadie quiere... yo quiero que tú y que el pueblo sepa que yo le tengo un respeto y estimo muchísimo al gobernador de Puerto Rico y el trabajo que está haciendo. ¿Pero usted cree que no llega a hacer eso? Fue para la grada.
que voy preso, es para la grada, finalmente él va a tener que acceder. Eso se lo tendrías que preguntar tú a él. Es clara promesa cuando la juez vea lo que se establece, el acuerdo de lo que del plan fiscal va a ser tan contundente que el gobierno va a perder esa. Bueno, esa es nuestros abogados nos indican que eso va a ser así, pero si no hay reducción, ¿qué debe haber? ¿Despido de empleados públicos? El gobernador no quiso despedir empleados públicos. El gobernador no quiso despedir empleados públicos. ¿Ustedes se lo plantearon? Pues parte de la conversación de reducir nómina es lógico tener que, si vas a fusionar unas agencias, uno pensaría de que pues habrían ciertas redundancias. ¿De cuántos empleados estaríamos hablando? No entramos en ese detalle. Pero ese número se tuvo que haber manejado en algún momento y existe en algún papel. Estos son parte de conversaciones que hubo sobre este tema y cuando tú estás hablando de esos temas, tú pones todo sobre la mesa y vas llegando a ciertas conclusiones. Llegamos a la limitación de la jornada laboral precisamente porque eso es algo que se acordó, porque lo demás no se podía acordar. Los tribunales caminan lentos en cuanto a este asunto. ¿Cuánto pudiera tardar el que se vea esta reducción de jornada? Eso es una tragedia adicional. ¿Por qué? Porque al uno estirar el chicle, como quien dice, pues nosotros necesitamos, el plan fiscal necesita ese dinero. Hay que sacarlo. Estos 10 meses que tenemos para 2 días al mes, si son 5, pues puede entonces incrementar la cantidad de días, o sea que pudiesen ser 4 en vez de 2, si este tema se decide aquí a 5 meses, por ejemplo. Si llegara a 5 meses, sí, en vez de 2 tendría que ser 4 días. Y dicho sea de paso, la razón por la cual están 2 días sobre la mesa es porque el gobierno logró avanzar tanto de que se bajó de 4 a 2. De 4 días, originalmente eran 4 días al mes. ¿Para qué ese dinero? ¿Por qué ese dinero es necesario? ¿Por qué la urgencia de que esos 200 y tantos millones estén? Ese dinero y todo el dinero que está contemplado en el plan fiscal está ya calibrado. Ese dinero está para garantizarles los servicios al pueblo de Puerto Rico en el 2018 and beyond y más allá. Recuerden, el hecho de que tú tengas unos chavitos aquí ahora, en estos momentos, no implica que los vas a tener aquí a unos meses. Vas a ir gastando, vas a ir pagando facturas, eventualmente tienes que pagar deuda. Todo esto está fríamente calculado como parte del plan fiscal. Sin embargo, hay personas que cuando hablan y comentan de la reducción de la jornada, alegan, esto le haría un daño terrible a nuestra economía, va a crear desasosiego, el gobierno va a dejar de recibir una entrada de personas que no van a tener ese dinero, va a promover que personas abandonen el país y de rebote se va a afectar Hacienda. Sí, he escuchado ese argumento. La reducción de jornada laboral está contemplada y la situación que vamos a confrontar a corto y a mediano plazo está contemplado en el plan fiscal. Y sí, hay un elemento difícil a corto y a mediano plazo. Pero ¿cuál es la alternativa? Es que, bueno, pues entonces hay que incrementarnos las contribuciones, hay que trabajar más para pagar el gobierno que no podemos pagar actualmente. ¿Sobrecargando a los que se queden? Eso sería terrible. Bueno, ya tú lo diste. Voy a la pausa, regreso con José Carrión, aquí en Ahí está la verdad, para hablar de otros temas, de otros asuntos y también de unas preguntas que ciudadanos particulares tienen que hacer. Conéctate a nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter para que seas parte de Ahí está la verdad. Bueno, lo que estamos viendo es cómo utilizar la inversión privada para mejorar el tema de la infraestructura crítica en la isla. Y el título 5 me da la oportunidad y le da a la Junta la oportunidad de tener un proceso de permisología más avanzado y rápido que permite que el capital privado se ponga a trabajar más rápidamente para Puerto Rico. Actualmente nos estamos enfocando en 3 áreas, que es la energía, transportación y acueductos y desperdicios sólidos. Y entre esos ya estamos viendo bastante interés a través de la página web. Ya tenemos muchas, creo que a fin de semana eran 43 profiles que se habían hecho, o sea que 43 páginas de usuario y
Esta mañana creo que ya estamos en 8 proyectos que han sido sometidos a través del portal digital, y también tenemos mucha gente que está haciendo muchas preguntas sobre cómo se someten los proyectos, y estamos aclarando algunas de esas dudas y preguntas ahora. Basado en lo que he visto y mis conocimientos de la tecnología, especialmente en el área energética, creo que tenemos una buena posibilidad de tener un éxito bastante, no solo importante para la estructura crítica, pero también bastante rápido. Por ejemplo, tenemos algunos proyectos que están viendo cómo se puede mejorar o reemplazar alguna de la capacidad de generación que tenemos en la isla utilizando combustibles diferentes que son consistentes con la visión del gobierno para un futuro energético. Y lo que vemos ahora es que si eso se puede utilizar, se puede implementar de manera un poco más rápida, pues entonces beneficiaría a todo el mundo. Tenemos un proceso donde ese capital se puede poner a trabajar más rápidamente para beneficio del pueblo y resuelve unos problemas bastante importantes que tenemos ahora. Noel Samot es la persona que tiene la responsabilidad, que está bajo promesa, el título 5, como él muy bien menciona, de propiciar un desarrollo económico, porque esta ley, aparte de conllevar una negociación con los bonistas, una reestructuración del gobierno, contempla el que se cree y se fomente empleos y se mueva la economía para poder salir de este atolladero. ¿Cuánto tiempo puede tomar eso? Va a tomar su tiempo. Sin embargo, podemos adelantar algunas cosas más rápidas que otras. ¿Cómo cuáles? Energía. Energía, sí. Sobre todo energía. Estamos de eso pendientes. hay un capítulo específico en promesa. Exacto. Inclusive el título 5 está más bien diseñado para atender temas de infraestructura. Desafortunadamente me hubiese gustado que el título 5 o otras partes de la ley nos dieran un poquito de más de sustancia sobre el tema de desarrollo económico. No obstante, contamos con el título 5, como manifestó Noel, que es una herramienta poderosa para acelerar proyectos. ¿Se va a privatizar energía eléctrica? ¿La Autoridad de Energía Eléctrica como corporación va a dejar de existir? Todo está sobre la mesa, Normando. Todo está sobre la mesa, todo está, se está discutiendo entre nuestros asesores y se está discutiendo con las personas que le debemos dinero, que también, lógicamente, van a tener inherencia sobre este tema. Queremos hacer lo mejor para nuestro pueblo. Y eso, cuando usted dice que está todo sobre la mesa, es que eso no está descartado. Exacto. Y hay ciertas preferencias, pero realmente... Pero no mantener la autoridad como la conocemos hoy no es viable. Yo entiendo que no. ¿Se puede bajar o cuánta urgencia hay que bajar ese kilovatio hora? Bueno, parte de un elemento integral del plan fiscal certificado de la Autoridad de Energía Eléctrica es que nosotros tenemos un target rate allí, pero queremos mejorar eso. Lo que queremos es mejorar el sistema, diversificar la oferta energética y mejorar la manera que llevamos a cabo. Yo creo que ya todos podemos estar de acuerdo de que eso no pare más y necesita cambiar. Cambiar. Y nosotros tenemos salir de empleado, despido de empleado. No, fíjate, es que es importante, o sea, cuando se manifiesta cambiar, eso no necesariamente implica salir de empleados. Inclusive pueden hacer falta más empleados en la autoridad en ciertas áreas. Y eso se hace para hacer la autoridad más eficiente, para bajar el kilovatio hora, para permitir hacer negocios. Sin embargo, se aprobó un plan para la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado que contempla hasta el 2026 unos aumentos tarifarios. ¿No es una contradicción, campeón? No es una contradicción. Nosotros tenemos en el pasado, esto todo se lleva a nivel política. O sea, el costo del agua es el costo del agua y tenemos que pagarla. Entonces, pues está en el plan certificado, llamamos para hacerlo escalonado, en vez de cada 10 años, 15 años, vengan con el sopetón porque no tienen más remedio. Bueno, tenemos que las cosas ordenadas, los negocios se llevan de esa forma. Desafortunadamente, tenemos que no tan solo cobrar lo que vale el agua, tenemos que recuperar y cobrarle a los que no le estamos cobrando el agua. Eso es un tema de gerencia. Pero el otro tema tenemos que hacerlo. Es parte de llevar los negocios, llevarlos y cobrar por los servicios que uno presta. ¿Y luego del 2026 qué? ¿La autoridad estará lista para no someternos a un aumento tarifario por cuánto tiempo? Bueno, no, pero oye, lo mismo aplica para tu celular, lo mismo aplica para, o sea, no sé qué va a haber allí en el 2026, para serte sincero, pero este tema de no hacer las cosas que hay que hacer porque políticamente son antipáticas es la razón por la cual estamos en el problema que estamos.
Por lo tanto, si hay que hacer esto, pues vamos a hacerlo de una vez. Sé que es antipático, a nadie le gusta pagar más por agua. O sea, a lo mismo te digo eso, pues te digo que en la Autoridad de Energía Eléctrica tenemos que hacer cambios ahí y yo no pienso que encuentre a nadie en Puerto Rico que piense distinto. Aún los que quieren que la cosa que se quede igual, pues tienen otra visión. O sea que vamos a... Hacerlo igual no es la alternativa. No es la alternativa porque mira dónde estamos. Hay varias cosas sobre el tapete también. Esta estructura de los municipios. 78 municipios en un país de 3.4. La isla de Manhattan tiene 8 millones de habitantes, tiene un solo alcalde, 5 condados. ¿Ustedes se van a meter en eso? No hay uniformidad de pensamiento en cuanto a ese tema. Es la realidad en la Junta. Se ha discutido preliminarmente. Pero ¿por qué tiene que la Junta bregar con todo? Porque el gobierno no lo va a hacer. O sea, si los alcaldes saben que tienen, ¿por qué no se juntan los alcaldes? Bueno, se juntaron esta semana y ya usted vio, no vamos a eliminar municipios. Esa fue lo que salió portada en un periódico. Es que todo el mundo quiere, hay que hacer algo, pero en la casa del vecino. Sí. El tema de la crisis, que es una crisis... Pero el gobierno lo hará. La pregunta es, los municipios, usted que conoce el ente, ¿lo va a llegar a hacer en algún momento dado? Yo tengo esperanza de que la vasta mayoría de los problemas que estamos confrontando surjan de nuestro pueblo, surjan de los puertorriqueños. O sea, ¿por qué la Junta tiene que tomar inherencia sobre un tema cuando hay tanto alcalde capacitado que puede plantear? El problema es que... Y me parece curioso porque aquí lo que se plantea es que ustedes quieren meterse en todo. Pero es que eso no es correcto. Eso no es correcto. Nosotros estamos para atender el tema fiscal y para el tema de la reestructuración de la deuda y para el tema del título 5. Y estamos para ayudar al gobierno a ser exitoso en la medida posible. Eso incluye en todos los renglones que podamos colaborar con ellos. Llegó una carta, se sortió una carta que era de la Junta de Supervisión Fiscal de la Autoridad de Carretera y empezó a llegar a distintas personas, a distintos ciudadanos. Tal vez a usted que está en su casa le llegó la bendita carta. Incluso hay un abogado que hace un planteamiento interesante. Vamos a ver lo que él señala y lo que tiene que decir el señor Carrión sobre esta carta. Soy el licenciado Juan Carlos Vigas. Llevo casi 18 años haciendo casos de quiebras. Recibí la carta y ustedes me podían explicar cómo es que una persona que no tiene experiencia haciendo casos de quiebra va a entender qué hacer con ella. La carta desde el punto de vista que le llegó a Normando Valentín, que no tiene que ver, y le llegaron a distintos ciudadanos. No tengo idea, Normando, de la carta al cual el licenciado se refiere. Y existe. Aquí la tenemos. Y dice, Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico, promesa, título 3, Autoridad de Carreteras de Puerto Rico, deudor, a todos los acreedores de los deudores y otras partes interesadas, a favor tomar nota de lo siguiente. Eso le llegó como 1 millón de personas, nos dicen. ¿No sabe dónde salió eso? No. Y hay gente de la producción que la recibieron y la tienen. ¿Y qué es lo que piden? ¿O qué es lo que pedimos? Ahí nadie entiende, ese es el asunto, que hace una exposición larguísima de un montón a todos los acreedores, le informan el 21 de mayo lo que pasó allí, o sea, sí. Eso es un formalismo. Hay 54 pleitos corriendo, si yo le digo... Eso pudiera formar parte de alguno de los pleitos de la Autoridad de Carreteras. Puede ser, sí. Puede ser. De un formalismo de que se le envía a la persona. No ha sido tema de la reunión semanal ni las múltiples llamadas de conferencia que tengo, así que yo no me preocuparía mucho. Muy bien. ¿Ustedes se vuelven a reunir cuándo? Hablamos, o sea, una reunión telefónica todas las semanas. Okay. Y distintos subcomités se reúnen cuando sea necesario, pero usualmente todas las semanas hay 2 o 3 reuniones. Físicamente, la próxima reunión, ya sé que tenemos una para octubre y noviembre, no recuerdo si tenemos una en septiembre. Y la próxima iba a ser en Nueva York, pero hubo un conflicto y no creo que se pudo recalendarizar, así que vamos a hacerla en octubre, me parece. ¿La van a hacer en octubre? Sí. Lo que no saben es en Nueva York. Sí, sí es pública y la mayoría de ellas las queremos hacer en Puerto Rico. Depende de la necesidad, de si hay otras reuniones, si vamos a ver abogados o si van a haber otras reuniones. Esa es la decisión. Y si hay algo de trascendencia para informar, entendemos que cuando hay ese tipo de dinámica, pues lo debemos hacer en Puerto Rico.
Vamos a hacer una pausa. Yo regreso en breve con José Carrión, presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, y algunas preguntas de los ciudadanos comunes y corrientes que nos han hecho llegar y que quieren saber la contestación. Regresamos en breve. Estamos de regreso en Ahí está la verdad y vamos ahora a este segmento donde personas particulares preguntan. Por ejemplo, hay una maestra, porque esto es importante, se habla de la educación, cómo va a repercutir todo esto. ¿Qué tiene que decir esta educadora? Vamos a verla. ¿Cómo el gobierno le garantiza a los maestros que la reducción de jornada no va a trastocar el maltrecho sistema de retiro de maestros? ¿Y cómo le vamos a garantizar a nuestros compañeros calidad de vida cuando decidan retirarse? Señor Carrión. Bueno, primero, el que se lo debe garantizar es el gobierno. Okay. Y la manera que se garantiza el buen funcionamiento es a través de buena gerencia, para asegurarse de que no se queden desprovistos ciertas escuelas y demás tan pronto se implemente la limitación de la jornada laboral. Es cuestión de buena gerencia y planificar las cosas correctamente. ¿El sistema de retiro de maestros va para título 3? Eso voy. Es que no hay dinero ahí, o sea, eso es un desfalco enorme. ¿Dónde no hay dinero? En el sistema de retiro de nadie. De nadie, ni de los maestros ni de nadie. Sí. Eso es una realidad. Si esto fuese empresa privada, hubieran gente presa. Es una cosa verdaderamente... por la manera tan irresponsable que se manejó. O sea, es así. ¿Quién te va a garantizar las pensiones? Pues nosotros estamos trabajando para asegurarles que going forward todos tengan algo parecido a un 401k, que es lo que tiene la empresa privada, es lo que uno va a tener su propia cuenta de retiro, y uno va a verla y va a ver los chavitos allí. No que le van a decir que vamos a coger sus chavos y lo vamos a poner en un pote donde después el gobierno no lo hace o no aporta. Pues eso lo va a tener usted y eso va a ser going forward. Desafortunadamente, mientras tanto, tenemos que hacerlo pay as you go. La Asociación de Pensionados de Puerto Rico también está presente y tiene una preocupación. ¿Cuál es la pregunta? Junta de Control Fiscal. Es inaceptable un 25% de ajustes a las pensiones. La juez Taylor podría cambiar dicha recomendación. La jueza pudiese cambiar la recomendación, pero el señor está equivocado. Uh-huh. Lo que se está pidiendo como un elemento integral del plan fiscal certificado acordado es un 10% no across the board global. Uh-huh. Es decir, que algunas personas van a recibir un descuento, principalmente aquellas que reciben más. Los que se ganan poco no van a ser tocados y nadie se va a llevar a nivel de pobreza debajo del nivel de pobreza federal. Pero eso es parte de la dinámica que tenemos que hacer, hablando sobre lo que le corresponde al sistema de pensiones. De hecho, lo que ha hecho el gobierno es ponerlo en su presupuesto. Ha presupuestado las pensiones, el pago de las pensiones. El pay as you go. ¿Esa es una buena movida fiscal? Es que no hay otra alternativa. No hay fondos donde estaban supuestos estar los fondos. No están. No están. Pues le pueden dar las gracias a los políticos. Tenemos otra pregunta para el señor Carrión, que es un empleado público. Trabajo en el Departamento de Transportación y Obras Públicas y mi pregunta rápida a la Junta sería: ¿por qué no eliminan los bufetes externos, las contrataciones de abogados? Porque cada agencia tiene división legal y así eliminaríamos costos en el gobierno de Puerto Rico. Esa es una muy buena pregunta. Si hay una división legal en las agencias, ¿para qué contratar abogados y otros asesores externos? Se pueden bajar contrataciones. Yo presumo que algunas contrataciones son legítimas y que hay peritaje que no existe en la agencia. O sea, que no quiero decir que simplemente porque son una contratación externa no es legítima. Habrán otras que, como sabemos, pues no lo son y se pudiesen reducir. Aún tomando en consideración esas reducciones, desafortunadamente el grueso del gasto está en la nómina del gobierno de Puerto Rico. Vamos a hacer una pausa, regresamos ya en la parte final. De Ahí está la verdad.
regreso aquí ya a la parte final de Ahí Está la Verdad con José Carrión, presidente de la Junta de Supervisión Fiscal. Me voy con una pregunta bien fácil. Si no hay un salario para José Carrión, ¿qué gana usted siendo parte de la Junta de Control Fiscal y presidiéndola? Sí. Yo me hago esa pregunta. Muchas veces. Me hago esa pregunta. ¿Usted está medio arrepentido? No me arrepiento. Es la oportunidad de yo servirle a mi pueblo y pues conlleva ciertos sacrificios, pero tampoco es una cuestión enorme. Y hay que hacerlo y vamos a hacerlo para beneficio de mi familia, de mi hija y de todos nosotros. Gracias por estar aquí, gracias por contestar las preguntas. Yo espero que sea la primera de varias veces, tal vez un segundo programa donde tengamos físicamente a la mayoría de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. ¿Qué nos depara el futuro? No lo sabemos, lo vamos a averiguar paso a paso, pero vive unos momentos donde hay que hacer unas reflexiones profundas y donde hay que hacer unas transformaciones que pueden resultar dolorosas y que es lamentable que parta la soga por lo más fino, que es por la gente, por los servidores públicos, por la irresponsabilidad de personas que nos administraron en un momento dado. Esto será un tema a discutirse a futuro. Buenas noches, gracias por el fiel testimonio de su sintonía. Hasta la próxima.